crítico de una época. Eh, Habiendo también disenso entre ellos, o sea, Nietzsche y Marx son, me atrevería a decir, no por completo, pero gran parte incompatible. Eh, Bien, entonces, en la consideración, en la articulación y en el fortalecimiento de estas propuestas críticas, es que empiezan a emerger en Europa Occidental una escuela crítica. Pensaba, digamos, primero hacer esta clasificación por territorio, porque uno puede hablar de una escuela crítica alemana, de una escuela crítica francesa y otra italiana, etcétera, pero me parece que no le hace justicia al modo en cómo acontecieron las cosas. Estoy pensando específicamente en la escuela de Frankfurt, que podría ser la escuela crítica alemana, pero la mayoría de los textos, obras que se escribieron y que dan, digamos, el pie para decir la escuela de Frankfurt, no se escribieron en Alemania, se escribieron en Estados Unidos. Entonces, a mí me parece como que anclar una teoría, un territorio, es sumamente difícil a propósito de... Y también es riesgoso también. Eh, digamos, para no terminar como Heidegger, que decía que la única, o sea, la lengua que tiene la posibilidad de hablar de la existencia es la alemana. Digamos, entonces mejor no anclar ninguna teoría a ningún territorio, o al menos en Europa Occidental, que tiene esta voluntad de fascismo. Bien. Eh, entonces, en la consideración, articulación y fortalecimiento de estas propuestas críticas respecto al sujeto moderno, se comienzan a configurar escuelas críticas que de alguna forma institucionalizan la crítica. Y acá, como les contaba, estoy pensando en la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, por ejemplo, de Max Horkheimer, de Theodor Adorno. Estoy pensando en Erich Fromm. Erich Fromm es importante considerarlo en cuanto a que es una referencia bien preponderante, por ejemplo, en la obra de Paulo Freire. Un poco para ya ir como expoliando esta influencia. El freudomarxismo, como Marcuse, Héroe y Civilización, por ejemplo, es postmarxismo. Estoy pensando en Gramsci, estoy pensando en Gramsci en Italia, estoy pensando en Althusser. Y el postestructuralismo, bueno, alguien que me imagino que conocemos, Foucault, Bourdieu. Bien, de estas escuelas críticas, que es básicamente una instauración de la crítica dentro del pensamiento de Europa Occidental, y que tiene esta deriva como el postmarxismo, el freudomarxismo, teoría crítica y postestructuralista, postestructuralismo. No solamente se va a configurar en el ámbito de las humanidades, como se podría pensar, es decir, no solamente en el ámbito de la filosofía, sino que empieza a permear esta instauración de la crítica en las ciencias sociales. Y acá podemos ver diferentes ejemplos, por ejemplo, el interaccionismo simbólico de Mead, el socioconstruccionismo, la teoría de las representaciones sociales, la antipsiquiatría, sobre todo en Italia. Por mucho, por ejemplo, que autores como Moscovici eh, se autorreconozcan como pioneros de la teoría de representaciones sociales, o no como pionero, pero como, oh, estaba en mi casa y
y se me ocurrió que había que inventar una teoría que conjugara elementos sociológicos con psicológicos y bla. Eso ya se estaba hablando en la época. Digamos, ya se estaba hablando de esta articulación entre lo subjetivo y lo social. De hecho, si queremos, nos remitimos a Freud como en su última época. Entonces, o el socioconstruccionismo también. El socioconstruccionismo, por ejemplo, tiene su germen directo. Socioconstruccionismo que se le puede atribuir a Kenneth Gergen, eh, digamos de manera más americana, pero también a Tomás Ibáñez o Lupicinio Ñíguez. El socioconstruccionismo en los años 20 ya se estaba hablando, por ejemplo, en Rusia, a propósito de Voloshinov, en un texto que se llama Marxismo y filosofía del lenguaje. Ahí está como los principios clave del socioconstruccionismo. Bien, a lo que quiero decir que vamos a ir de a poco reconociendo un entramado en el cual la idea de fundación me parece injusta, por lo menos. ¿Sí? Es importante reconocer, digamos, esta influencia casi rizomática con el cual se generan, se construyen, se comparten ideas, conocimientos, propuestas. ¿Sí? Bien. Siguiendo con este entramado, la instauración de la crítica, como decíamos, no solamente va a hacer en el ámbito, digamos, de las humanidades, se podría decir, sino que va a permear el ámbito de las ciencias sociales y de manera más específica va a tocar a la psicología. Y en la psicología se va a expresar, por ejemplo, en las subdisciplinas, se podría decir, de la psicología crítica, la psicología social crítica, la psicología política y la psicología comunitaria. Eh, entonces, París, estás diciendo que la psicología comunitaria tiene como antecedente directo a Nietzsche. No, no lo interpretemos así, ¿ya? Lo que estamos tratando y como lo he tratado de advertir es que lo que se está configurando un entramado del modo en cómo se instauró la sospecha y la crítica. Una instauración de la crítica de la cual es heredera la psicología comunitaria. Es decir, la psicología comunitaria es heredera de un proyecto crítico respecto a la modernidad. Ahora, no perdamos de vista, así como decíamos que el sujeto moderno de Descartes, no solamente el sujeto moderno, sino que la duda metódica cartesiana va a servir de referencia para configurar los cimientos de la ciencia moderna en Occidente. O sea, esta separación mente y cuerpo, por ejemplo, sigue funcionando en paralelo a que se desarrolla este entramado crítico. Es decir, si existe, por ejemplo, algo así como la antipsiquiatría, es porque en paralelo habían prácticas psiquiátricas sumamente violentas que se configuraban en torno a esta idea de sujeto y hasta gubernamentalidad, por ejemplo, del sujeto a partir de referencias como la razón, el, lo lógico, lo bueno y lo malo. Si existe algo así, se levantan, por ejemplo, teorías